Cuerpo, visiones del cuerpo, intersexualidad, la búsqueda de la identidad. Toma la palabra Alicia, muchas gracias. Bueno, pues entramos en la recta final de estas jornadas, pero antes de meternos en materia, como estamos en época en la que no somos nada, o eso creemos en las redes sociales, solamente recordar que se están retransmitiendo estas jornadas por streaming en el enlace www.lapiramide.tv/tv y que también pueden participar online con sus preguntas y, si se acuerdan, con el hashtag #terceras en números romanos jornadas mayores. Con esto luego podemos fomentar el debate o las preguntas del público, que siempre enriquecen mucho más allá de las intervenciones que ahora vamos a escuchar. Hay también en unas carpetitas que les habrán entregado un tarjetón donde pone "Formula tu pregunta". Bueno, yo pertenezco al mundo de la comunicación, por lo tanto, mi obligación es repartir las cartas de esta mesa tan interesante que me han pedido que de alguna manera moderara. Por lo tanto, poco tengo que decir, excepto lo que hago habitualmente, que es hacer preguntas y hacerme preguntas. Por ejemplo, preguntas como: ¿ustedes saben por qué algunas de las mejores universidades del mundo ya cuentan con investigadores de estudio de género? ¿Por qué se le ha dado tanta publicidad? Lo recordaba en la mesa anterior Marc Ambroyer, a una película que ahora mismo podemos ver en pantallas, La chica danesa, basada en la vida de la que está considerada la primera mujer transexual, Lili Elbe. ¿Saben por qué se programan jornadas sobre niños y adolescentes transexuales? Para informar y para evitar discriminaciones. ¿Se han preguntado por qué tuvo tanto reflejo en prensa la muerte el pasado 24 de diciembre de Alan, un menor transexual de 17 años que se quitó la vida? ¿Saben por qué las modelos transexuales copan las mejores agencias de fotógrafos que se las rifan y protagonizan campañas publicitarias con marcas de primera línea? Más preguntas. ¿Saben por qué las personas nacidas en un cuerpo equivocado ya no son tratadas como pacientes con trastornos y patologías específicas y el camino hacia el reconocimiento del cambio de sexo antes de la cirugía está bastante despejado? ¿Saben que la CEO mejor pagada de los Estados Unidos es una experta en inteligencia artificial y en criogenética, es transexual, que está casada desde hace 33 años, que tiene 4 hijos con su mujer? Bueno, pues se llama Martin Rothblatt y hace unos meses ocupaba la portada del New York Magazine. ¿Saben por qué la ambigüedad es cada vez más aceptada? ¿Saben por qué Barack Obama valoró públicamente el coraje del campeón olímpico en 1976 en Montreal, Bruce Jenner, padre de varios hijos? Bueno, hace poco Bruce Jenner fue portada de Vanity Fair, vestía un corpiño, un bustier blanco, derrochaba feminidad. Hoy es Kylie Jenner y es una celebrity en los Estados Unidos. ¿Se han preguntado alguna vez por qué cada vez son más las personas que deciden sacar a la luz su verdadera orientación sexual a partir de los 50 años? ¿Saben por qué se le dio bastante importancia, eso sí, desgraciadamente, en las páginas de los obituarios el 31 de diciembre a la muerte del psiquiatra Robert Spitzer, que en 1973 eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y que su labor fue una conquista histórica para el colectivo gay? ¿Saben por qué? Y es la última pregunta. ¿Por qué un juez francés ha permitido recientemente asignar un sexo neutro a una persona intersexual? Solo sabemos de esta persona que era hasta entonces un varón, que esto ha sucedido en la ciudad de Tours y que ahora mismo en su pasaporte y en su carnet de identidad ya no figura en la casilla del sexo ni como hombre ni como mujer, sino sexo neutro. En su tarjeta de identidad pone directamente sin sexo. Bueno, ¿saben por qué hablamos de todo esto? Incluso de alguna manera, ¿por qué están teniendo lugar aquí hoy estas jornadas? Bueno,
yo veo la botella medio llena, no la quiero ver medio vacía, porque estamos eliminando tabúes, porque hemos pasado de la ocultación a la reivindicación de la transexualidad, de la intersexualidad o a la reivindicación de quienes defienden una identidad de género abierta porque creen que las etiquetas sexuales quedan grandes y no se sienten 100% ni una cosa ni otra. Estamos hablando de esto porque, por supuesto, que hay una vertiente científica y en esta mesa hay reputadísimos representantes y porque son asuntos que han pasado de la esfera privada, de la esfera casi secreta u oculta a la esfera pública, porque, por supuesto, el modelo social está cambiando y porque hemos empezado a aceptar la diferencia. Sin más, entramos en materia. Solo quería decirles que podría dedicar las cerca de 2 horas que tenemos por delante, con el debate incluido, a hablar de las personas que hoy constituyen esta mesa. No lo voy a hacer, pero les aseguro que todas ellas tienen suficiente experiencia acumulada, cada una en sus respectivos ámbitos, para convencernos del trabajo que llevan a cabo, para emocionarnos y, por supuesto, para dar testimonio de sus experiencias. Los iré presentando un poquito conforme, justo antes de que vayan a intervenir, para que así no se olviden de sus nombres, ni de lo que son, ni de lo que representa. Y empiezo por María José Martínez Patiño, con un breve párrafo que he pensado a propósito de ella. No sé si lo saben, pero en enero del año 1986 la Federación Española de Atletismo retiró a María José la licencia de plusmarquista nacional de los 60 metros valla tras confirmarse que la atleta presentaba cromosomas XY. María José no sabía nada de su anomalía hasta que pasó un control rutinario y la atleta había vivido siempre como mujer y posteriormente volvería a recuperar su lugar en el equipo español como corredora de obstáculos. Pero es verdad que para entonces habían pasado demasiadas cosas y que María José ya no llegó a competir como quería en los Juegos de Seúl en el año 88. El caso es que María José estaba considerada un hombre para competir. Destrozaron su carrera, y yo no soy quien para decirlo, pero a lo mejor también destrozaron una parte de su vida. Pero gracias, es verdad, a la lucha de María José, pudo demostrar que su condición era producto de un síndrome genético, pero eso sí, había perdido también sus mejores años como deportista. Ella, además de una persona peleona a partir de una adversidad sobremedida y no deseada, es muchísimas cosas más. Es doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, es directora del Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Vigo, es DEA en Ciencias Políticas y Sociología y visitante, porque va mucho y viaja mucho en numerosas universidades extranjeras. Y su intervención es sobre estados intersexuales y deporte de alto nivel. ¿Dónde está el límite?, se pregunta. Lo sabremos enseguida. Bienvenida. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. La verdad es que es difícil cuando uno va a presentar una ponencia. Intenta ya desde el primer momento atraer la atención del foro al cual se va a intervenir. Y lo cierto es que en este caso la inspiración me vino en la huerta, en el jardín de mi casa en Galicia, donde hay un árbol, un limonero, ¿no? Que si se fija bien, nos fijamos bien en el limonero, pues tiene limones como estos, y ahondando un poquito más me di cuenta de que había algo que llamaba la atención en las hojas, entre las hojas. Era esto. Es un limón un poco raro, ¿no? Pero es un limón, ¿no? Vale. La naturaleza tiene la mala costumbre de ser creativa. Pero fijaros cuánto de creativa. Es el mismo limonero. Parece un limonero especial, hecho a medida para que yo viniera aquí a debatir con ustedes o a contarles un poco una trayectoria o lo que... Fijaros, Pero espere, que todavía no he terminado. También es un limón, no son varios limones. Por lo tanto, hay un amplio espectro en la naturaleza y también lo hay desde el punto de vista de diferenciación sexual. Yo quiero centrar el trabajo.
Hay expertos aquí en la mesa y seguramente esta mañana y hay muchos colegas que pueden hablar de genética, como decía la doctora Laura Odí, que la diferenciación sexual requiere de una serie compleja en la cual interviene un gran número de genes. Y como dijeron también anteriormente, cuando hay ese nacimiento, todo el mundo pregunta, ¿y qué es un niño o una niña? Bueno, pues en torno a 4.000, 4.500 nacimientos, esta pregunta, al menos por el momento, no tiene respuesta. De los 426.303 nacimientos de 2014, pues en torno a un centenar de casos pues pueden ser intersexuales. Genes sí que regulan un montón de cosas. Factores de crecimiento, enzimas, hormonas, algo muy, muy importante en el ámbito del deporte de alto nivel. Fijaros estas dos deportistas, creo que se aprecia bien. Una de ellas, una de las más laureadas deportistas, Katarina Witt, ganadora de 5 medallas de oro, y otra, una atleta de la India con una polémica tremenda que le ha causado unos niveles hormonales que será protagonista seguramente de parte de la historia que les voy a contar. La diferencia entre ambas, lógicamente, está en los genes, pero también en los niveles hormonales, que el deporte de alta competición es lo que le ha dicho a esta atleta de la India: stop, para, no puedes competir. Vemos aquí, nos parece habitual, ¿verdad? Nos parece habitual ver en los Juegos Olímpicos, Campeonato del Mundo, en las competiciones de alto nivel, en la tele, vemos a las mujeres competir sin ningún tipo de problemas, pero no siempre fue así, ¿vale? Desde 1996 la mujer, quiero deciros, que ha tenido grandes dificultades para competir en el mundo del deporte. Fijaros, en 1928, o sea, hace 2 días, compite por primera vez en el atletismo, por primera vez, en la prueba de 800 metros. Ha sido una travesía del desierto tremenda, durísima. Ha sido complicado porque desde el primer momento el deporte está regido por hombres en los cuales la mujer no tenía cabida. Deciros que desde los orígenes el Comité Olímpico Internacional tiene como objetivo, fijaros qué objetivo, y yo estoy en la comisión médica actualmente, que las mujeres que participan en el deporte sean mujeres al 100%, que no haya ningún tipo de duda de quién participa como hombre y quién participa como mujer. Es una disyuntiva, es un dilema que nos ha acompañado desde el comienzo de que las mujeres empezaran en la alta competición. Pero podéis preguntar a qué se debe esta controversia, María José. Una controversia de más de 7 décadas, en las cuales había controles de sexo, de género, de feminidad, para que la mujer pudiera participar en el deporte de alto nivel, obstáculo tras obstáculos. Decía que se instala el control de sexo porque había hombres que se infiltraban para competir con mujeres. A lo largo de la historia del deporte femenino de alta competición, nunca pudo demostrarse de que ningún hombre podía participar con mujeres. Lo que había casos de intersexualidad, como los que conocemos hoy en día desde el punto de vista médico. Unos controles médicos que aseguraban que hubiera un fair play en el mundo del deporte, que todo el mundo compitiera en igualdad, algo que es totalmente impensable, y pensemos en toda la amalgama que hay de diferenciación y de diversidad en el sexo de un ser humano. Múltiples casos de mujeres estigmatizadas, perseguidas, perjudicadas y, lo que es más grave, marcadas para siempre por los organismos deportivos y su vida condicionada por haber decidido practicar un deporte de alto nivel. Quiero retomar las palabras de Alicia en mi presentación. Claro que se intentó un parón en mi carrera deportiva, pero muchas de estas chicas sí que tuvieron que hacer un parón, obligadas fundamentalmente por la normativa de ese momento. Fijaros, este caso, que alguno de la gente que trabaja a nivel científico puede comprobar esta cita, esta mujer holandesa, después de su muerte, tomando unas muestras de su ropa, de algunas células, pudieron demostrar que tenía homosexismo y que podía haber competido tranquilamente, pues fue expulsada, fue denigrada y sus récords fueron devueltos, pero cuando ya realmente ya no podía volver a la competición. Algunas fechas destacadas para que podamos centrarnos, ¿vale? Alicia, tú me avisas si voy bien de tiempo, ¿de acuerdo? Voy a intentar ir lo más rápido que pueda. El primer documento para demostrar la condición de mujer, en la década de los años 40, se emite
unos certificados que no eran estandarizados por los equipos médicos de los países. Posteriormente había algo de controversia en la década de los años 40. Se hablaba de fraude deportivo en relación a los casos de género y de intersexualidad en el mundo del deporte. El primer análisis nada científico. Las mujeres como estas, tenían que desnudarse ante un panel de expertos. ¿Podéis imaginar lo que supone eso? Alguna de las deportistas de alto nivel, y he puesto estas dos citas, decía que fuera lo más degradante experiencia que ha tenido como deportista. Y una niña de 16 años, lanzadora de pesa de Estados Unidos, decía que tenía que ponerse ante un panel de médicos y bajarse los pantalones para aseverar su condición femenina. ¿A qué es impensable esto? Pues hace prácticamente muy pocas décadas que ocurría esto. Como era degradante, tuvieron que poner un nuevo test, un control, para analizar la mucosa bucal, ¿vale?, en la cual cada mujer deportista se examinaba una muestra de saliva. Y si es correcto, se entrega un carnet de feminidad. Un carnet de feminidad que tenías que llevar en la cartera como quien lleva hoy en día la tarjeta de Corte Inglés, de Ikea, la tarjeta Visa, para poder competir. Un carnet como este, en la cual quien está hablando hoy en día en este foro obtuvo por haber competido en el Campeonato del Mundo de Helsinki. Era frecuente llevar este carnet que aseguraba la condición femenina y te aseguraba de poder participar. Como esta competición, mucho más jovencita que ahora, en el Campeonato del Mundo de Helsinki. Como había graves errores en las tomas de muestras, etcétera, etcétera, después de haber competido en el Campeonato del Mundo, me voy a Japón, donde es necesario también realizar ese control de sexo. Se me niega la posibilidad de participar porque los resultados arrojaban lo que había comentado antes Alicia, un cariotipo XY. Imposible poder participar, sin más explicación. Pero siempre ha habido atletas de primera clase y segunda clase. Recientemente, en esta misma competición, una nadadora americana, que también tenía un problema de cromosomas, sus cromosomas también eran XY, en el mismo análisis, ella pudo participar después de mucho debate porque no había la posibilidad de hacer una prueba ginecológica. Ella participó y a mí se inició un debate que la Federación Española, cuando llego a España, me dice que fija una lesión y me retire de manera definitiva. Y yo me niego porque no es verdad. Y empieza el camino de una lucha. Dentro de una semana se hace 30 años de esta portada que un frío invierno en Madrid decía El País que la mejor atleta española fue descalificada por tener cromosomas masculinos. Como si fuera un arma arrojadiza, como si eso de tener cromosomas fuera algo que uno pudiera decidir, o si por tener un síndrome de insensibilidad completa o parcial a los andrógenos también lo podía decidir. Me quedé a luchar, lógicamente toda la prensa del país, toda la prensa de Europa, etcétera, etcétera, condicionó o intentó condicionar mi carrera deportiva y mi vida personal. Esta era yo cuando era pequeña, con lo cual no tenía ningún tipo de duda por lo cual tenía que luchar. Nadie me iba a decir a mí, ni nadie iba a decir a ninguno de ustedes lo que ustedes sienten o lo que ustedes son, ¿a que no? Pues así me ocurrió a mí. Ya podía decir la prensa que fuera, la federación que fuera, o los análisis de Japón o de quien fuera, lo que yo era. Entonces no tenía ninguna opción, he tenido que luchar. Siempre me eduqué como mujer, me quitan todos los récords, que fue quizás lo que más me dolió, y tenía que entrenar a escondidas y de noche como un ladrón cuando se iban mis compañeros del equipo nacional. Sobre todo porque yo estaba convencida que tenía razón, y efectivamente, años después la Federación Internacional de Atletismo me da la razón y avala el papel fundamental de la supresión de los controles de feminidad en el deporte. Es decir, que una española había logrado derribar una normativa que afectaba a más de 180 países. Continúan las normativas, pensamos que habían parado ya. En los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96, a las 8 mujeres que presentaban un síndrome de insensibilidad a los andrógenos se permite competir.
Es decir, 10 años antes a mí me descalificaron y mi lucha sirvió para que luego en los Juegos Olímpicos la gente podía participar, porque no había ninguna ventaja deportiva, porque los cromosomas y la genética no es fundamental en el rendimiento deportivo. Sigue habiendo casos, fijaros, en el año 2000 se suspenden las pruebas de género, pero hay un examen médico basado en la sospecha, que cualquier rival, cualquier funcionario, cualquier entrenador, si tiene la más mínima duda, puede plantear de que se analice a esa deportista y se ponga en entredicho y se cuestione su feminidad. Esta mujer que vemos aquí, de la India, Santi, intenta suicidarse, le despojan de la medalla de plata. El Campeonato del Mundo de Berlín, esta mujer, Caster Semenya de Sudáfrica, es obligada a realizar unas pruebas de verificación de género, fundamentalmente porque la prensa, ante esta fotografía, dice que era muy poco femenina y sus rivales decían que no podía ser una mujer. Intentaron acabar con ella. Personalmente creo que ya no volverá a ser la de antes. Intentaron muy rápidamente ponerle un estereotipo mucho más femenino, ¿vale?, para demostrar la feminidad, etcétera, etcétera, como si una final de 800 metros fuera un concurso de belleza, que no lo es. Y 2 años más tarde, la IAF acepta las conclusiones de un grupo de expertos, según las cuales esta atleta puede competir sin limitaciones, 2 años después. Pero el daño ya estaba hecho. Y seguramente un daño irreparable, que cuando se apaguen los focos y ella se retire, es algo que le acompañará el resto de su vida. ¿Y qué ocurre cuando hay algún tipo de problema, alguna polémica? Pues una nueva normativa. La nueva normativa de la Comisión Médica, que yo todavía no formaba parte como experta, a las mujeres que antes descalificaron con el síndrome de insensibilidad a los andrógenos, ahora pueden competir. Son las únicas excepciones. 2 décadas antes eran descalificadas y enviadas a su casa. La nueva normativa indica que tienes que tener unos niveles de andrógenos en sangre en torno a 10 nanomoles por litro. Y si los tienes más altos, tienes que intentar ponerlos en esos niveles. Como el mundo da muchas vueltas, 24 años después, aquella mujer que habían descalificado y que hoy les acompaña en este foro, es nombrada asesora científica de la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional y experta del Tribunal Internacional del Deporte, que analizó casualmente el caso de la atleta de la India, Dutee Chand. Para que vean ustedes que en el devenir de la vida es posible enfrentarse de nuevo a los problemas e intentar acatarlos. ¿Cuál es la situación actual del deporte de alto nivel? En Lausanne, el 27 de julio, suspende las regulaciones que había sobre los niveles hormonales, solamente para la Federación Internacional de Atletismo. Esta atleta peleó con ayuda de apoyo de abogados de Canadá y suspende la normativa. He de decirles que el que una mujer pueda participar con unas condiciones de unos niveles de andrógenos altos siempre ha sido objeto de controversia, sobre todo entre las rivales. Que las normativas se buscan poner en marcha para intentar igualar ese deporte, algo completamente ilógico. Que el deporte no tiene ningún derecho a interferir en la situación en relación con el género de un individuo ante la ley y sin embargo el propio deporte busca competir en igualdad, competir y garantizar que las mujeres en el deporte de alto nivel compitan en igualdad. Algunas reflexiones. Hay ausencia de estos sistemas de identificación de los casos para que no ocurran y no salgan a la luz pública. Hay falta de medios de los 200 y pico países que forman el Comité Olímpico Internacional. No todos tienen medios para poder realizar las pruebas de manera eficaz ya desde temprana edad. No se sabe cómo hacer los exámenes, hay conflictos médicos en los diagnósticos, hay tendencia a engañar en las grandes competiciones y hay grandes dificultades para garantizar que es la cuestión más importante, que todo se lleve de forma confidencial. Es lo más importante, que todo forme parte de la esfera privada. Muchas veces tenemos que ponernos en la piel de los demás, en la piel de la mesa anterior o de la piel de la gente que tiene algún tipo de problema de intersexualidad y pensar que podría ser nuestra hermana, nuestra mujer, alguien de nuestra familia,
Quizás solamente de esta manera podemos comprender el sufrimiento que conlleva sentir algo que nadie tiene la culpa. ¿Qué sería lo ideal? Todo perfecto. Genes perfectos, sin mutaciones, sin alteraciones, mujeres iguales. Pues pero como hay un espectro de diferencias en ese desarrollo, pues hay deportes diferentes, algo impensable, y menuda controversia que dura 74 años. ¿Y qué ocurre ahora con las mujeres cuyos cromosomas no corresponden con su condición? Pues mujeres como esta hemos peleado para que puedan participar, Erika Coimbra, Sara. Alguna propuesta he hecho en la comisión médica, que todavía no está recogida. Que se realice todas las pruebas que haya que hacer después de la competición, nunca antes, y para verificar la legalidad de los resultados. A mí poco me interesan los cromosomas o los niveles hormonales de la 28 del mundo de la prueba de 400 metros. Y a ustedes seguro que tampoco. Nos interesa que las 3 primeras estén dentro de una legalidad deportiva. No digo lo que tienen que ser, sino que estén dentro de la legalidad del deporte. Es difícil cambiar las normativas. Fundamentalmente debemos proteger los derechos y la dignidad de las mujeres en el deporte. Y en especial a todas aquellas deportistas afectadas por una condición de intersexualidad. Hablabais antes de educar a la gente. Es que la punta del iceberg de todo este problema es cuando salen en los periódicos. Y la opinión pública y lo que opinamos. Y opinamos sin conocimiento. Y opinamos sin ponernos en la piel de la gente. En mi opinión, deben ser promovidas sanciones para cualquier organismo deportivo o persona que ponga en cuestión el sexo de una deportista sin justificación alguna. Nadie puede asumir la responsabilidad ni tomar ese poder de increpar, de cuestionar a otro ser humano teniendo o no teniendo conocimiento de ello. Tenemos que ser capaces de anticiparnos a los problemas y crear soluciones. Foros como este son necesarios. Gracias a la Fundación por haber creado estos foros y que tengan mucha más continuidad. Tenemos que preparar a las siguientes generaciones de deportistas y no limitarnos, como se dijo en la mesa anterior, a dar remedios temporales cuando surge un problema. Casos como estos, descalificada, retirada, descalificada, autorizada, etcétera, etcétera. No podemos permitir en el siglo XXI que casos como estos vuelvan a producirse. Estigmatizar de esta manera a seres humanos que no han tenido la culpa. Nadie puede elegir los genes. Nadie. Absolutamente nadie. En los últimos meses estoy intentando ayudar a esta asociación, a Grapsia, que apoya su grupo de apoyo. He conocido a sus familias realmente tremendamente con muchísimo dolor, cuando les nace una niña intersexual y realmente buscan en mí un refugio y un apoyo de la lucha que yo he tenido. Intentaré en lo posible ayudar y fundamentalmente tener en cuenta que todos tenemos la capacidad de poder ayudar poniéndonos en la piel de los demás. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias y además muy agradecidos no solamente por su intervención, sino porque yo sé bien lo que ha tenido que hacer para estar hoy aquí. Ha cambiado viajes, en fin, no vive precisamente cerca de un aeropuerto, con lo cual pues el agradecimiento es doble por su testimonio y también por el esfuerzo que ha hecho para estar aquí hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Y continuamos con este lujo de mesa que me ha tocado moderar. Quien va a tomar ahora el turno de palabra para hablarnos de transexualidad, la búsqueda de la identidad,
es el doctor Antonio Becerra, coordinador de la unidad, un momento, porque no quiero meter la pata, y ahora os diré por qué, de la unidad de la identidad de género del Hospital Ramón y Cajal. Cuando le llamé por teléfono, una de las primeras cosas que me dijo fue y ya no se llama de trastornos. La palabra trastornos se ha caído. Antes era, si no me equivoco, unidad de trastornos de la identidad de género. Bueno, ahora mismo ya es solamente, y él lo celebraba, unidad de la identidad de género. Digo esto como síntoma de los nuevos tiempos, pese a los obstáculos que todavía pueda haber de recorrido. El doctor Becerra y su equipo, un equipo multidisciplinar, atiende a más de 100 personas anualmente. Si tuviera que entrevistarle, se me ocurrirían 100.000 preguntas. Preguntas como: ¿se puede ser transexual sin llegar al final del proceso, al quirófano, sin someterse a una mamoplastia o a una vaginoplastia en el caso de hombre a mujer, o a la extirpación de las mamas o a la faloplastia en el caso inverso? Y otras muchas preguntas que seguro que, unidas a las que ustedes piensen, nos va a dar después un debate y un diálogo muy enriquecedor. Gracias y bienvenido. Gracias, doctor. Muy bien. Agradezco la invitación que se nos ha expresado, tanto por mi persona como por el trabajo que llevamos realizando, no siempre bien considerado, y ahora os voy a explicar por qué. Yo soy médico endocrinólogo, recién me enteré que llevo 34 años de endocrino trabajando, pero en un momento determinado de mi Sociedad Española de Endocrinología, habiendo visto de manera dispersa, hoy uno, mañana otra persona que venía a la consulta a pedir hormonas, ¿no?, para provocar lo que se llama, en ese momento se llamaba el cambio. Yo necesito hormonas para el cambio, ¿no? Estoy hablando del año 1992. Bien, yo he sufrido llamadas de distintas administraciones a ver por qué yo tenía que atender a esas personas, ¿no? Y yo tenía un proyecto desde el punto de vista personal, humano, médico, científico, de formarme, porque no había suficientes datos en la literatura científica para poder atender a estas personas. Eso siguió adelante hasta que la Sociedad Española de Endocrinología me nombró coordinador de este problema a nivel nacional. Se crearon unidades con más o menos éxito, y ahora os puedo decir, y ya con esa introducción, de que yo no estoy aquí de hoy o de ayer, sino que yo estoy aquí de muchos años trabajando muy duro. El punto de vista legal, social, etcétera, no solamente nos sigue interesando, pero es muy importante, puesto que la persona transexual, la que necesita, como decía Alicia, ese cambio, no todo el mundo va a necesitar lo mismo, pero el que lo necesite, tiene que haber profesionales bien preparados y expertos para que le ayuden a ese cambio, como se decía antiguamente, y poco a poco con el tiempo se le va cambiando a reasignación o a lo que vosotros queráis. Bien, dicho eso, ¿cómo se cambia aquí? Dicho eso, nuestra colaboración como profesionales es, y así lo hicimos reflejar en el titular de un libro. ¿Cómo se cambia? La transexualidad, la búsqueda de una identidad. Lo único que ha cambiado ahora, en vez de una, es la identidad. Cada vez se saben más cosas, hay más personas, sale a la luz pública, hay visibilidad. Ya no se llaman pacientes, ahora se llaman de otra forma personas que necesitan tal o cual una necesidad, sea tratamiento hormonal, quirúrgico, lo que sea, y desde luego nosotros llevamos en este momento trabajando en la unidad, que luego lo voy a expresar. Bien, la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición definió la persona transexual como
alguien que, habiendo nacido hombre o mujer, aparentemente, se siente que pertenece al sexo contrario. Con lo cual, así quedaba definido, como digo, en ese momento. Lo primero que hicimos fue relacionarnos, tiempo A, años 1900 y algo, 2000, con asociaciones. En ese momento existía Transexualia y existía Cogan, y la parte de Cogan que llevaba la transexualidad, pues estuvimos con muy diversas reuniones cada cierto tiempo para que fuéramos, digamos, organizando la asistencia. Todavía sin unidad, no había unidad en ese momento. Y ellos nos decían que mujer transexual, porque los médicos en las publicaciones decíamos hombre de transexual de hombre a mujer o de mujer a hombre, y era un poco complicado. Con el tiempo ya nos hemos ido aclarando los médicos, porque no todos los médicos ni toda la sociedad tiene la misma sensibilidad hacia la diversidad, como decía ella, pero sí hay gente que tiene sensibilidad para abordar esta diversidad, como tú decías, y que también la transexualidad es muy diferente, no todos son iguales, no son transexuales a un lado y los que no son transexuales a otro lado, hay mucha diversidad. Entonces, mujer transexual, en términos genéricos, que no todas las personas se sienten igual, es toda aquella persona que ha nacido mujer en una anatomía masculina, y hombre transexual, toda aquella persona nacida hombre en una anatomía femenina. Así nos lo hicieron saber en aquella época, estoy hablando de tiempo atrás, vamos avanzando, y eso fue a través de las asociaciones de transexuales. De tal manera que la transexualidad no era un fenómeno actual, sino que ya desde muy antiguo en diferentes culturas, que seguro que todos lo habéis leído y conocéis, y no quiero entretenerme más en ese sentido. Pero el término transexual hoy, en esa imagen que veis, es un problema muy actual, al que probablemente se vaya a referir mi compañera, la psicóloga clínica, sobre el sentido de los menores, de a dónde ir, a qué aseo utilizar, etcétera, etcétera. Pero ese término de transexual empieza a utilizarse en el año 1940 a denominar a los individuos que desean vivir de forma permanente. Por lo tanto, estamos hablando de transexuales en ese sentido, que van a tener unas necesidades de vivir de forma permanente, y nosotros respetamos a aquellas personas que no quieran vivir de forma permanente. Por lo tanto, necesitarán situaciones parciales en las que los profesionales podamos ayudarles. Y existe, pues, una incongruencia entre el sexo con el que nacieron y el sexo al que se sienten pertenecer. Se sienten atrapados, como ya ha dicho Alicia también, en un cuerpo que ellos no sienten que le corresponde. Y ahí hay una disforia, o llámese una ansiedad, un rechazo a esa situación anatómica. Estamos hablando a nivel de la identidad de uno mismo, de una misma. Y así hay endocrinos, en este caso, que estudiaron y publicaron algún libro que todos conocéis. Se le llamó también síndrome de disforia de género, y la disforia de género es el término que se puede utilizar de muy diversas formas, pero que tampoco quiero detenerme en ese problema. La identidad de género es como una persona se siente a sí misma. Delante del espejo se dice en algunos momentos, o en otros momentos se dice ante la sociedad. ¿Cómo me ve la sociedad? Identidad y rol, como ahora lo veremos. Estamos hablando, por lo tanto, del año 1900 y pico, año 2000, más o menos, a principios de esa era, no sé si se llama así, y en España la demanda de personas transexuales iba aumentando para reasignación de sexo. Los transexuales buscan adaptar su cuerpo al sexo al que se sienten pertenecer, mediante. ¿Y por qué los endocrinos? ¿Por qué estamos los endocrinos? Pues porque necesitaban tratamiento hormonal, era lo que pedían. Y antes que pasarlo de uno a otro, pues algunos, poco a poco, con el tiempo, se fueron creando precisamente las unidades para hacer un trabajo serio, con experiencia, porque las hormonas no es Fanta de naranja o Fanta de limón. Las hormonas son fármacos que tienen efectos beneficiosos y efectos adversos. Y no digamos a largo plazo. A largo plazo todavía ni se sabe, pero me voy a permitir, porque este foro creo que da para eso,
puesto que el Ateneo siempre ha sido muy abierto a poder decir lo que se quiere, y yo voy a decir lo que yo quiera, y os lo voy a expresar. Y el tratamiento quirúrgico, como decíamos, no todas las personas transexuales se quieren operar de tal o cual cosa. Pero siempre será mejor operarse con personas expertas que no ir a un sitio donde hay, o me han dicho que hay alguien que lo hace muy bien y luego no sale tan bien y tenemos el verdadero problema, que va de quirófano en quirófano, de profesional en profesional, intentando arreglar aquello que todos sabemos ya desde hace ya un tiempo, de que va a provocar efectos adversos la cirugía y el tratamiento hormonal. Por lo tanto, qué tontería acudir a alguien a título personal, a título privado, que además cobran una cantidad importante. La prestación sanitaria integral en un equipo multidisciplinar o interdisciplinar fue reconocida ya por el Sistema Nacional de Salud y existen diferentes unidades que antes se llamaban, como decía, UTIG y que por fin podemos llamar UIG desde un poco de tiempo para acá. Pero nosotros estamos trabajando en el sistema sanitario público y ha sido la Administración quien han tenido a bien eliminar esa palabra por el motivo, lógicamente, de nuestra solicitud. Repartidas por toda la geografía con diferente dotación. Fuera del Sistema Nacional de Salud, los transexuales buscan soluciones de automedicación, y con lo cual la sobredosis puede parecer que es lo más importante que puede realizar una persona para cuanto antes provocar el cambio, cuando todos debemos de saber que la hormona masculina y femenina es exactamente lo mismo, solo que depende de los receptores, como muy bien sabe mi querida y anterior ponente. Y que por no tener, y no por tener demasiadas hormonas van a actuar de una manera o de otra. Y que no por dar demasiadas hormonas exógenas, externas, se va a feminizar o se va a masculinizar antes que si la dosis es menor. Depende de los receptores y depende de otras muchas cosas. Y en demandas quirúrgicas parciales, como decía, que no por tener más o menos pecho, más o menos cadera, va a ser más femenina o más masculino. Y en la asistencia privada eso desde luego no ha sido lo más exitoso que ha ocurrido, pues lógicamente porque no había experiencia suficiente. El tratamiento hormonal juega un papel importante y sin control va a producir más efectos adversos. Simplemente nombrar en esta diapositiva esa flecha de la cantidad de psicopatología y de alteraciones de la calidad de vida que va a ocurrir en una persona transexual a lo largo de su vida. No hace falta que insista, lo podéis ver cómo lo vamos nombrando uno y otro, y hasta que al final complicaciones frecuentes de la cirugía que hay que conocerlas y en manos inexpertas es un verdadero desastre. No digamos la osteoporosis, el cáncer, la enfermedad cardiovascular, etcétera, que son cosas que vosotros no tenéis quizás por qué profundizar, pero sí los profesionales sí que conocemos. Y aquí me gustaría destacar lo siguiente. Me he permitido en esta diapositiva poner los datos de nuestra unidad. Todavía no están publicados, pero están a punto de ello. Nosotros hemos visto a 1.208 personas en los 9 años que llevamos desde el año 2007 que se creó la unidad. 1.208. Veis que solo nos supera, en ese caso, una unidad de Alemania. El resto son datos inferiores. Incluso Holanda, incluso Bélgica, etcétera, etcétera. Pero veis que esto quizás sea menos importante de hombre a mujer o de mujer a hombre, para rápidamente saber que estamos hablando de transexuales femeninos y transexuales masculinos, como de cada 100.000 personas nacidas, en este caso en la Comunidad de Madrid, 38,9 son personas transexuales femeninos y 13 son personas transexuales masculinos, de las 100.000 personas nacidas en Madrid, que supera con mucho, y siempre las cifras no son demasiado importantes porque puede cambiar mucho, pero sí nos sirve para poder manejarnos dentro de la administración sanitaria qué necesidades va a tener la población transexual. Por lo tanto, reflejar que nuestra unidad está haciendo un trabajo muy importante porque no hay nadie que haya conseguido más de ver a esas personas, digo, en cuanto a los estudios, me corrijo,
Los estudios publicados, probablemente hay unidades que todos sabemos que tienen muchos más pacientes, concretamente el que vamos a expresar a continuación. No me voy a detener en qué determina el sexo, porque ya creo que lo sabemos y nuestra amiga anterior lo ha expresado claramente: los cromosomas, las hormonas y el desarrollo cerebral. Pero el por qué se origina la transexualidad sigue siendo un misterio. Nadie puede demostrar, porque además ni siquiera será ético investigar este tema, pero por no investigarlo, no por no conocerlo, no vamos a atender los profesionales ni las administraciones a las personas transexuales. Bien, puede haber una interrelación de distintos métodos. Lo único que sí sabemos quizá desde el año 2007, en un estudio, que la diferenciación sexual de los genitales no se produce en el mismo momento de la etapa fetal que la diferenciación sexual del cerebro. Por lo tanto, deberían de coincidir, pero no siempre. De ahí que se pudiera pensar que hay ahí una pequeña alteración o una pequeña incongruencia entre la diferenciación sexual de los genitales y del cerebro. Y los orígenes del sexo los tenéis aquí, ya nombrados, pero es difícil para algunos que no tengan la mente suficientemente abierta, el auditorio que hay aquí, y nosotros creo que lo tenemos, de saber que la transexualidad es no solo el desarrollo de la primera parte de la biología, sino también psico y social, de tal manera que la identidad y el rol hacia los demás, hacia el espejo y hacia la mirada de los demás es muy importante. Y ese es un trabajo arduo, complicado, lento y que lleva muchos años. Para que una persona transexual se identifique ante el espejo podría valer, pero ante la sociedad cuesta más trabajo. Bien, por lo tanto, factores psicosociales. Y aquí tengo una diapositiva del año 2007, cuando nuestra unidad se llamaba de trastorno de identidad, y esa invención de ese título lo crearon las asociaciones que en ese momento firmaron el acuerdo con la consejería, que en ese momento era el señor Lamela, con unanimidad de la asamblea de todos los partidos de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, ni el doctor Becerra ni los colaboradores del doctor Becerra no se inventaron la unidad, sino que se creó gracias a esa asociación entre las personas transexuales y la Administración Sanitaria a instancia de la Asamblea de Madrid. De tal manera que nosotros no nos inventamos tampoco los protocolos. Los protocolos ya estaban establecidos desde el primer momento. Disculpar el inglés, pero es simplemente para que veáis que hay un cuerpo técnico y un cuerpo de desarrollo, de guías, de directrices. Es decir, que nosotros no nos hemos inventado cómo se trabaja con las personas transexuales. Será más lento en algunos casos, en otros casos probablemente no. Y aquí veis cómo después de que una persona transexual entra, hay una primera fase en la que hay una serie de profesionales, que así está establecido hasta este momento, en el que tienen que participar para establecer si va a poder, si quiere o no, pasar a una siguiente fase, como decía Alicia en el primer momento. Esa fase de tratamiento hormonal durará 2 años y después de 2 años pasaría a la fase quirúrgica, que no me voy a detener nada más que en ese esquema de que en la Comunidad de Madrid se realizan todas y cada una de esas, incluso muchas más, porque no por crear una unidad las personas transexuales vienen, digamos, perfectos en el sentido de que no tienen ningún problema. Es posible que hayan utilizado cirujanos privados, que no ha habido un éxito total en esa cirugía o que hayan tenido complicaciones, como ahora veremos también, pero hay que hacer 1, 2, 3 o 4 veces intervenciones diferentes con una persona transexual. Por lo tanto, preguntar que si la transexualidad es o no una enfermedad, nosotros creemos que no lo es, pero son problemas que van añadidos a la vida de una persona transexual, como hemos visto anteriormente. Desde luego, el cambiar los caracteres sexuales, por abreviar, pues es simple, simplemente con hormonas masculinas o femeninas según el sexo biológico y al sexo al que se quiere llegar, es decir, tratamiento hormonal cruzado.
a corto plazo puede tener más o menos efectos adversos, pero el problema es a largo plazo, porque ese tratamiento es de por vida. Y estamos hablando de una edad de una persona joven, de 30 años de media, que tiene que estar con tratamiento cruzado toda la vida. Entonces eso no es, como decía, no es agua. Eso no es Fanta ni es ningún producto que yo me lo tomo cuando lo necesito y cuando no. Hay que ir revisando los efectos adversos de esa medicación, que desde luego tiene problemas, como digo. Y luego hay otros asuntos más concretos de cuánto tiempo tiene que pasar para el tratamiento quirúrgico, para que los tejidos queden bien establecidos desde todos los puntos de vista, para que la cirugía sea exitosa. La seguridad del tratamiento, pues, como digo, a largo plazo es imposible de saber, y ahora lo vamos a ver los datos para ir abreviando. Los regímenes de una persona transexual, es lo que digo, estrógenos y antiandrógenos en el caso de hombre a mujer, de masculino a femenino, y testosterona en el caso de masculino, de transexual masculino, o sea, de mujer a hombre. De tal manera que eso es así de sencillo, pero sin embargo hay condiciones que exacerban los efectos adversos de este tratamiento. Por ejemplo, nosotros insistimos mucho en no fumar, porque el tabaco junto a los esteroides sexuales, que son estrógenos, pero también la testosterona, porque una parte de la testosterona se va a transformar en estrógeno, y el tabaco puede provocar procesos de flebitis, tromboflebitis, etcétera, y están bastante bien registrados en otros países y nosotros también los tenemos registrados. Guías de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la transexualidad del año 2009 a nivel europeo, tanto de hombre a mujer como de mujer a hombre. Y esos serían los objetivos. Claro, perfecto no puede ser el cambio. Habrá personas que tengan unas características diferentes a otras para que el cambio, el tratamiento hormonal sea más o menos exitoso. Por lo tanto, ahí se delimitan también cuáles son los efectos feminizantes, cuánto tiempo puede tardar cada uno de esos en aparecer, pero sobre todo hay efectos importantes. Por ejemplo, del tratamiento con testosterona de mujer a hombre, lo primero que se nota de cambio es la voz. Es decir, hoy, gracias al teléfono móvil, pues da una satisfacción de que te nombren sin verte directamente como chico. Y en el caso de hombre a mujer, la voz, sin embargo, no cambia, pero nosotros también en nuestra unidad tenemos otorrinolaringólogo para el cambio de la voz. En la población de Madrid en el año 2011, esa sería, y la población que representa el 13,7%, nuestra unidad, ya lo que decía antes, nosotros habíamos trabajado ya desde el año 1992-93, pero en el año 2007 empezamos nuestra actividad. Y veis cómo nuestra actividad alcanza 1.200 personas, lo que decía, que nos dan mucho trabajo y que estamos encantados de trabajar en ese sentido, y que una media de 133 por año. 133 demandas a una unidad creo que merece la pena detenerse. 133 cuando los países europeos señalan una media de 60 máximo, yo creo que estamos en una situación de excesivo esfuerzo, excesivo trabajo y que, como digo, estamos encantados. En esos 9 años han aparecido, sobre todo en los últimos años, 76 adolescentes. Os hablará mi compañera, la psicóloga, con más detalles sobre el tema y cómo trabajamos a esos menores que no dan visibilidad hasta de unos años a esta parte. Podría pensarse que, lógicamente, los transexuales mayores han procedido años atrás, cuando eran menores, habrán procedido desde la infancia, pero si no había visibilidad, y yo recuerdo que en algunos casos había hasta maltrato de los padres. ¿Por qué no decirlo? Que lo tengo que decir, como te he dicho, porque hay violencia de género se da en la familia, se daba en algunos casos violencia de género. Ahora las cosas, lógicamente, han cambiado, a Dios gracias, aunque todavía habrá que arreglar muchas cosas a nivel escolar y social. Esas son las actividades quirúrgicas que hemos desarrollado, 372 en total, y esas son las distintas fases en las que se encuentran nuestros
nuestras personas que acuden a la unidad. Como digo, adolescentes y luego en distintas fases. Pero pensábamos que después de la intervención quirúrgica los transexuales ya no querrían saber nada de nuestra unidad. Muy al contrario, fue una sorpresa. Hay personas que después de haber tenido una reasignación resulta que sí, un 21% siguen acudiendo a nuestra unidad. Voy a pasar ya definitivamente, para terminar, las complicaciones que vamos viendo a largo plazo en el perfil de riesgo cardiovascular que van a provocar las hormonas. También en las infecciones que se están produciendo antes de la unidad en rojo, después en amarillo, después de la unidad, los registros de las alteraciones de las infecciones que hemos visto, de VIH, de sífilis, de hepatitis, como veis, en general, menos el virus de la hepatitis B, que sigue manteniéndose, al menos en ese estudio, lo demás se ha reducido. Esto es lo que decía de las intervenciones, esto es de la Universidad Libre de Ámsterdam. ¿Qué ocurre cuando hay intervenciones parciales en manos inexpertas? ¿Se puede producir eso o incluso peor? ¿Y qué es lo que ocurre con la silicona líquida? Puede ocurrir esto. No se ve bien, pero imaginaros un tejido que no pertenece al organismo que se va impregnando en el músculo, en el tejido adiposo y que no hay posibilidad de eliminarlo. Y todo eso hemos ido viendo que con el tiempo en nuestra unidad ha ido disminuyendo. Es decir, la automedicación, el uso de silicona, las intervenciones quirúrgicas parciales, en privado en concreto, desde luego han ido disminuyendo. Excesos relacionados con la exageración de querer manifestar, lógicamente, los caracteres más femeninos, ¿no? Tenemos un caso de una mutilación previo de años atrás, antes de la unidad. Conseguimos resolverlo. Hubo una automutilación de pene, como podéis ver. Ese orificio era el orificio de la orina y, en otros casos, ese tejido que queda alrededor por no haber hecho correctamente, ese tejido puede albergar un carcinoma de mama y, de hecho, lo alberga. Tenemos recogido en la literatura más de 2. En el caso de inyecciones de silicona líquida, cuando no había unidad, digo, esas inyecciones, no sé si lo veis, pero desde luego se ve casi perfectamente con la mala calidad cómo hay una temperatura, está caliente la piel, ahí hay una infección. Esa infección la resolvimos. Se elimina ese tejido que en este caso, al ser un tejido externo, se pudo eliminar porque era aceite Johnson. También hemos visto una mamografía en explosión, que quiere decir que la silicona se ha impregnado de tal manera en el tejido mamario que imposible de quitarlo o difícil. Y esto es lo que decía, que a veces la intersexualidad está relacionada también con la transexualidad. Nos encontramos con una persona intersexual con unas características determinadas, pues su identidad puede ser diferente a los genitales. Y también observamos. La osteoporosis se va a producir, lógicamente, a largo plazo, porque estamos hablando, una vez eliminada gónada, se va a producir una menopausia o una andropausia, valga la expresión, con lo cual se va a perjudicar el hueso a la larga, como de hecho estamos viendo con cierta frecuencia. Y esto es un registro que hay a nivel mundial de los tumores que van ocurriendo, adenoma lactotrofo, o sea, por exceso de prolactina, cáncer de mama. Veis que no son muchos, pero algunos sí que hay. Estas son las alteraciones que nosotros vamos viendo, no solamente obesidad central, resistencia a la insulina, ovario poliquístico. Recién publicamos un trabajo de transexuales de mujer a hombre, como los ovarios poliquísticos. Sabéis que es un estado prediabético, por lo tanto estamos hablando de temas muy serios. Y esto es, por último, para resumir, la mortalidad. Lo siento, tengo que hablar porque estamos trabajando este tema desde ese punto de vista, desde esa visión científica, como decía Alicia, de que la mortalidad a largo plazo, publicado de más de 20 años en Ámsterdam, se ha conseguido
que en transexuales femeninos se ha conseguido demostrar que en transexuales femeninos se produce un 46% más de mortalidad que en la población general y en transexuales masculinos un 21% más, debido a una serie de efectos que tenéis ahí a la izquierda: suicidio, drogas, VIH, ictus, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar, neoplasia, etcétera. Con lo cual, y en conclusión, no sé si me alargué, pero ya aseguro que concluyo. Es necesario un mayor conocimiento científico y social del problema de la transexualidad. La asistencia de estas personas debe ser asumido como prestación en el Sistema Nacional de Salud de todo el territorio nacional. Deben crearse a nivel de todo el territorio nacional unidades para atender a personas transexuales, pero que estén suficientemente formadas, multidisciplinarias y con espíritu investigador, y yo diría, y con vocación. No cabe atender a tantas personas si mis compañeros y yo no tuviéramos vocación, y tenerla os lo aseguro que la tenemos. Creemos importante la creación de una ley integral de transexualidad para todo el territorio nacional. Claro que apoyamos una ley para que atienda todas las necesidades que aquí no me da tiempo de enumerarlas. Y la no inclusión va a traer mayores problemas en el sistema sanitario público. En manos inexpertas los seguirá trayendo, igual que los traía cuando no había unidades. Y para reducir los efectos adversos debe evitarse el autotratamiento. Como he dicho, esto no es meter una moneda y sacar y tratar lo que a mí me dé la gana. Y la cirugía de reasignación debería de ser la última parte del proceso de reasignación, pero nunca la primera, porque probablemente el cuerpo humano todavía no esté preparado para esa cirugía porque no se ha ido cambiando, no ha ido desarrollándose por el cambio hormonal. El proceso de reasignación, una vez concluido, necesita vigilancia y controles médicos de por vida. Nosotros somos ahora mismo una unidad de 3 hospitales en el que cada uno de ellos, de manera bien coordinada, estamos atendiendo, estamos manteniendo asistencia, pero no solo eso, sino prevención, investigación y formación. Tenemos alumnos que vienen a nuestra unidad a aprender de manera reglada, de manera oficial del Ministerio de Sanidad, y estamos encantados también del interés que vamos despertando. También la prensa, en múltiples ocasiones han tenido interés en acercarse a ver, primero, cuántos transexuales hay, segundo, qué son. Es decir, hemos ido dando visibilidad de una manera racional. En este caso del año 2009, pero tenemos muchas entrevistas anteriores y otras después. Y con eso he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su intervención tan clarificadora, con tantísima información. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra Nuria Senjo. Gracias por venir, bienvenida. Ella trabaja con el doctor Becerra, es psicóloga clínica de la Unidad de Identidad de Género en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y no sé si lo sabe todo, pero desde luego sabe muchísimo sobre la psicología de los menores transexuales. Los menores de edad ocupan aproximadamente un 5% de todos los casos. La intervención quirúrgica, salvo que haya cambiado y esté mal informada, creo que no puede ser antes de los 18 años, salvo que haya sentencia judicial favorable. Bueno, Nuria nos lo va a contar todo mejor. Ella sabe cómo se puede luchar contra el acoso, contra la discriminación, realiza diagnósticos, evaluaciones psicológicas y tiene una experiencia que en parte y durante un ratito va a compartir con nosotros. Gracias y adelante. Muchas gracias, Alicia y resto de organizadores. Bueno, yo empezar porque estoy súper contenta de ver caras conocidas y las no tan conocidas seguro que las vamos a seguir viendo. Me gusta compartir un foro en el que haya este interés y sobre todo me parece muy acertada la elección de los ponentes y de las mesas, tanto las anteriores a las que no hemos podido por trabajo asistir como la presente, por supuesto. Voy a intentar acercarme a todas esas preguntas que ha formulado antes Alicia. Y no sé si lo voy a conseguir, pero necesitaría la ayuda de todos, que para eso estamos aquí, ¿no? Para construir algo juntos y para que sirva luego
y más adelante para sentar un poco cátedra, ¿no? Bueno, ese concepto tan amplio de la psicología de los menores transexuales como título es muy ambicioso y como comprenderéis, pues es una globalidad. Ahora voy a tratar un poco de allanar el terreno, empezar con una estructuración para que tengamos una línea conductora de dónde venimos y a dónde hemos llegado, porque yo creo que sin conocer el pasado es muy fácil llegar a conclusiones atropelladamente, pues no sé, aventuradas sobre valoraciones, diagnósticos, eliminaciones de estigmas, etcétera, y me parecía acertado hacer un recorrido sobre el diagnóstico en concreto y los conceptos que bueno, en estigmatización y en despatologización más han dañado. Entonces, bueno, quería aclararos primero esa parte. Actualmente el DSM-5, que es un sistema de clasificación de enfermos mentales, incluye la disforia de género. Incluye la disforia de género en la infancia y en la adolescencia. Esto se ha publicado en el 2014 y antes en el DSM-4 aparece la palabra trastorno. Digamos que el avance ha sido desaparición de la palabra trastorno y el avance la aparición de la palabra disforia. Pero bueno, ya veremos, y luego lo voy a decir muchas veces, que la disforia solo es una parte como síntoma de lo que es todo un desarrollo de la afirmación de la identidad de género en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenéis que en el DSM-4 se llama trastorno de identidad de género en la infancia y adolescencia y en la OMS, en la CIE 10 de la OMS, que es un sistema de clasificación europeo y no americano como el de la APA, como el DSM, también aparecía como trastorno sexual en la infancia y adolescencia. O sea, dentro de los trastornos sexuales, para que veáis el avance. Estos son la clasificación dentro del DSM-5, los epígrafes que cuantitativamente tendría que cumplir una persona que tuviese este diagnóstico. Yo destacaría, lejos de leerlo todo, que seguramente que yo sé que la mayor parte os lo sabéis de memoria, casi, ¿no? Sí que destacaría el tema de la incongruencia. La incongruencia, que es un concepto que, bueno, igual ahí aparece como traducido y tal, como un pegote ahí que no parece no sé, que concuerde con el resto, ¿no? Pero bueno, está ahí como avance, como yo creo que como concepto transitorio, una incongruencia, no querer estar donde estoy, ¿no? Y verdaderamente eso es lo que yo he querido ahí denotar. ¿Qué nos encontramos entonces en niños? Pues en niños nos encontramos, y en base a estos sistemas de clasificación lo pone muy claro, el inicio durante la primera infancia, 5 o 6 años, rechazo del comportamiento, atributos y atuendos del propio sexo, deseo o insistencia de pertenecer al sexo, aquí llaman opuesto, pero bueno, preocupación por el modo de vestir, juegos, actividades del sexo opuesto, preferencia por el papel o rol y compañeros del otro sexo, ¿no? Un poco para que veáis en adultos y en adolescentes y en niños a qué dan importancia en estos sistemas de clasificación y ahora mismo luego veáis las diferencias actuales, ¿no? El desarrollo de la identidad sexual, y esto ya es una recopilación mía, sí que es verdad que a partir de los 3 o 4 años se produce el tema de la autosexación. Es un tema muy físico, es un tema de mirarte al espejo y reconocer partes de tu cuerpo como tuyas, incluso los genitales, y luego saber que se nombran de una determinada manera o de otra si somos de un género o de otro. Y eso ya es social. O sea que sobre los 4 años también se desarrolla la identidad de género como un constructo íntimo, una vivencia interna, ¿no? En la cual se da una constancia de género. También los niños empiezan a ver qué género a qué genital, como os he dicho antes, ¿no? La conciencia de roles, estereotipos y conductas tipificadas del género que de verdad que sí que están condicionadas no solo por el entorno más inmediato, sino qué país vivimos, qué zona del país vivimos y qué barrio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que ahí empieza una explosión ahí de interacciones que sí que se denominarían como identidad de género. Y aquí os he traído pues como 3 puntos básicos
de lo que se llamaba el descarte diagnóstico, que tiene que ver con las enfermedades intersexuales. O sea, esto no es una enfermedad intersexual. Puede ser que muchas de las vivencias y muchas de las realidades de personas intersexuales, como María José antes ha explicado, sí que se compartan. O sea, yo estoy convencida que se comparten y que se viven diariamente, y a mí me lo han contado pacientes, usuarios, clientes, vamos a dejarlo así abiertamente. Y bueno, anteriormente era el concepto básico de hermafroditismo, lo he sacado así para, si en el foro hubiese personas ajenas, los trastornos adaptativos en la infancia, que hubo una moda muy cercana todavía de diagnosticar todos los problemas, alteraciones de los niños en cuanto a su desarrollo, y le ponían la etiqueta de trastornos adaptativos en la infancia, ¿no? Que es como, bueno, una etiqueta ahí estándar que tampoco explicaba demasiado. Y dentro del espectro autista sí que hay estudios del 2010 que podéis buscar, que sí que se han relacionado con los procesos de introspección que puedan tener los niños con Asperger, o sea, con un rasgo del espectro autista que se llama Asperger. Y entonces sí que podrían confundirse esas fases de inhibición de un niño o una niña con una identidad de género que no es la suya, anatómicamente quiero decir, en la expresión del género no es la que querría, se ha confundido con rasgos Asperger. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Por eso mi pregunta, que yo creo que me ayudaréis todos, espero, luego después en el debate seguramente, es ¿valoración o diagnóstico? Y os ponía, el diagnóstico supone que el niño o la niña padece un trastorno o alteración descrita en los sistemas de clasificación que antes hemos visto. La valoración, a nuestro entender y según la hemos escudriñado como concepto, supone que no padece ningún trastorno especificado en dichos sistemas y comportaría dos cosas. Una, la descripción de la estabilidad psicológica de la persona, o sea, está en un momento estable en el sentido de realmente no se ve ningún síntoma patológico asociado en ese momento y lleva un desarrollo estable. Ya no voy a decir normal, porque ¿qué es normal, no? O sea, no lo sé ni yo. Y luego la apreciación de hechos constatables acerca de la historia de su identidad de género. Esto es lo que nos cuenta. Nosotros vertemos absoluta y objetivamente todas las vivencias que nos dicen adolescentes y que de algún modo pueden expresar los niños, porque hay niños que lo expresan y niños que no lo expresan. Y bueno, pues ahí estamos nosotros para intentar ayudar a que lo expresen por un lado o saber qué realidad están viviendo. Y ahí tenemos en cuenta pues todo lo que os pongo, pensamientos, actitudes, expectativas, creencias acerca de su identidad sentida, toda la información que podamos saber pues de esto. Entonces, ¿se evalúa o se valora la disforia de género? Pues bueno, primero tendré que saber, si quiero hacer una evaluación, tendré que saber qué tengo que evaluar. Voy a seguir una guía consensuada con criterios objetivos. Desde la sensatez podríamos pensar que criterios objetivos variarán seguramente quién los haga, qué profesionales los hagan, si trabajan en equipo multidisciplinar y qué formación tengan. Con lo cual, pues esto a tener en cuenta. ¿Se puede medir? ¿Tenemos instrumentos para medir la disforia de género? ¿O pienso yo que no hay que medir nada? ¿Y qué instrumentos? Por supuesto. Os voy a contar un poco de lo que nosotros hacemos. Nosotros no medimos nada. Ya os aclaro, os lo he desvelado, ¿eh? Yo sé que estabais muchos preguntando, hasta el final no van a decantarse si miden, si evalúan, si valoran, pero bueno, no medimos absolutamente nada. Nosotros lo que hacemos es intentar, procurar que tanto la familia como el niño, niña, adolescente encuentre un clima cercano cuando se acerca a nuestra unidad. Somos conscientes que muchas veces vienen tanto las familias como los niños muy rebotados de distintos profesionales. Entonces, nos hacemos cargo empáticamente de cómo pueden llegar. El coordinador hace la acogida. Se recogen las demandas. Las demandas, puede parecer como que es una cosa como que muy amplia, ¿no? Pero muchas veces te pones a entrevistar o te pones a empatizar y
bueno, pues dejas de lado verdaderamente qué es lo que quiere el usuario, usuaria, el niño, niña, y te pones a poner tú empiezas a poner las expectativas ahí y a creerte que son las demandas, y puede ser que no. O sea, eso es un trabajo de experiencia clínica de largos años, el saber y habilidades del terapeuta, muchas veces, el saber que nosotros no tenemos que adelantarnos a qué demandas hay y, por supuesto, no crear necesidades cuando no las había. Esto es una realidad que vamos viendo, pues yo en muchos niños que vienen de otros profesionales, de varios profesionales diversos, incluso de salud mental, y verdaderamente estas demandas están poco definidas, ¿vale? Sí que se trataría de que hubiese una descarga emocional, porque a veces los niños no, porque yo tengo niños que afortunadamente la mayor parte, sobre todo los menores de 12 años, no tienen apenas disforia. No tienen apenas disforia. Alguno tiene algo de disforia corporal, pero tengo la suerte, a lo mejor o ellos, de haberse encontrado una realidad en el acompañamiento diario y en el profesional que hemos hecho, pues que no se están encontrando mucha disforia. Pero sí que tengo unos padres muy dañados. Eso sí, sí tenemos. Hay que tranquilizar, no estigmatizar, por supuesto no culpar, no etiquetar y hacer un encuadre claro de dónde estamos y para qué. Y sobre todo de dónde estamos y para qué, porque nosotros, para bien o para mal, nos guste o no, y a mí me parece un gran avance, estamos en la pública. Entonces hay que encuadrar dónde estamos y para qué estamos. Este es nuestro esquema de atención a los niños hasta que tengamos otro mejor, que desde luego que le tenemos hecho, para que lo sepáis, lo adelanto. Este es con el que funcionamos actualmente y ya sabéis que hay una ley integral que saldrá y que seguramente esto se modificará en base a lo que la consejería nos dicte. Hay un pediatra o seguramente un médico de atención primaria ya en adolescentes que va a hacer una derivación al departamento de admisión del Ramón y Cajal y va a llegar al coordinador de la unidad. Y después vamos a entrar nosotros ahí. Muchas veces la primera acogida, si el coordinador puede disponer de nosotros como psicólogos, que a veces no, porque estamos hasta aquí, no hasta aquí, ¿no? Pues nos llama y desde luego es una acogida conjunta que a mí me parece un formato como muchísimo más enriquecedor, ¿vale? Pero no siempre en la práctica se puede mantener. Y luego después pasamos a unas entrevistas, que ya luego después os voy a detallar, en las cuales, lo que os he dicho, recogemos toda la información de la expresión de la identidad de ese niño, niña, adolescente. Hasta que, bueno, si se ven casos graves, se apoya y se interviene. Se interviene, por ejemplo, en casos de bullying. Y, desde luego, ahí no nos lo tomamos a la ligera. Hacemos una intervención multiprofesional y vamos a los institutos, colegios, etcétera, o a hablar con los orientadores, coordinadores y establecer un plan de actuación eficaz en ese niño para que, primero, deje sufrir, no esté en riesgo y, desde luego, no se quede descolgado y desintegrado de toda su vida, ¿no? Cuando ya son mayores de edad ya pasarían a la gestora de pacientes, que ya se iniciaría el protocolo de evaluación y tratamiento, que se llama así todavía, ¿vale?, para adultos. En las valoraciones, en las entrevistas, también he sacado cosas aquí importantes. Digamos que he querido sacar aquí pues datos y detalles que habitualmente no escuchamos, ¿no? Y verdaderamente a mí esto me pareció muy importante. En la familia, que ya os digo que a veces nos vienen muy dañadas, ¿no?, sí que empezamos a escarbar un poco para luego poderles ayudar en la fase de duelo, porque también se hace una fase de duelo por el niño, niña, adolescente, incluso adulto, que yo ya creo que he perdido. Porque si he convivido con alguien con una identidad que no era la suya, para mí es una pérdida emocional importante. Entonces sí que en los previos vemos esta información que es básica. Las expectativas generadas tras el diagnóstico de embarazo, o sea, es niño, es niña, se generan unas expectativas ya importantes y una estructura aprendida de qué me tengo que encontrar y qué no me tengo que encontrar, ¿no? El nivel socioeconómico que tengamos,
y digamos los apoyos que podamos tener o la información profesional que tengamos a mano también van a condicionar el cómo yo he vivido una realidad que no me la esperaba, ¿no? En ese sentido. La familia de origen, la religión, la raza. Nosotros, bueno, adivinaréis que en el sistema público pues atendemos a personas de diferente raza, diferente religión, que desde luego esta realidad la viven de modo muy distinto. Y luego en el desarrollo del embarazo también recogemos cómo ha sido ese embarazo, si ha habido un estrés sostenido, si ha habido complicaciones, si ha habido pérdidas anteriores, porque bueno, hay un porcentaje, bueno, no voy a decir alto, pero voy a decir significativo de personas que han tenido pérdidas y bueno, pues ya tienen un estrés perinatal añadido. Luego también la estructura de personalidad de la madre, que no lo pongo yo aquí, sino que esto lo he sacado a colación de artículos que ya hay, que hay relacionados, ¿no? Y en el entorno, la pareja, la familia, el tipo de pareja, monoparental, homoparental, normativa, eso también se explora para tener toda esta información detallada y luego después poder ayudar, porque la palabra que ha dicho antes, pues yo creo que todos los que han estado aquí de pie, lo de ayudar es lo básico. Las áreas a observar y valorar, adivinaréis que son la familiar, social, escolar y sobre todo la estructura de personalidad del niño, la niña o la niña, porque sí son niños muy fuertes, con una resiliencia, que es un palabra psicológico que tiene que ver con la resistencia emocional y la verdad es que sí que tiene que ver el cómo lleven su proceso de afirmación del género en cuanto a los puntos fuertes y los débiles que deberíamos reforzar. O sea, que es importante saber esto es básico. Básico y sobre todo por esto. Problemas asociados que puede haber. Estrés minoritario. El estrés minoritario es lo que se conoce como un estrés sostenido por el hecho de haber nacido en una identidad que no te corresponde en cuanto a las lidias sociales. Sobre todo a las lidias sociales, a las luchas diarias, a la integración en el cole, en el instituto, en el parque, en tu barrio, etcétera, etcétera, ¿no? El bullying o acoso escolar, que ya, bueno, le han renombrado y recientemente, bueno, pues a mí me da pena que se ponga de moda por estos temas, la verdad, y que se trabaje más de lleno. Rechazo a las familias de niños o niñas en proceso de cambio, esto también nos lo encontramos bastante. Ya estoy finalizando. Los instrumentos complementarios que podemos utilizar cuando hay niños, niñas con acoso, a veces no es fácil que hablen, son los test proyectivos. Los psicólogos los utilizamos, los que estamos formados en ellos, como apoyo, pero dan bastante información complementariamente a la que ya tenemos, no por sí solos. El juego, la observación de roles, etcétera. Y luego haríamos un informe de valoración del niño o la niña para que bueno, pues se decida en sesión clínica cuál va a seguir en la siguiente fase, qué se va a hacer. En los casos que llevamos, pues hasta ahora, hasta el 2015, desde el 2009 han sido 76, algunos se nos han hecho mayores de edad. Los mayores son 41 y los menores de 18 años 35. Y acceden siendo menores de 15 a 17 años 40 y hay uno de 12 a 14 años, de los que acceden siendo menores que ya se nos han hecho mayores. Y de los menores de 18, de 15 a 17 años tenemos 18, de menores de 11 años tenemos 14 y solo tenemos 3 de 12 a 14 años. Hecho que, bueno, nos sorprende bastante que en este grueso de edad, que además es como que muy crucial, pues tengamos tan pocos asistentes a la unidad. Esta es la comparativa para que lo veáis mejor. Y bueno, son a partir de los 3 años, con apoyo familiar, con una imagen social de la identidad sentida y sobre todo derivados de pediatría. 45 chicas. 31 chicos. He sacado aquí a colación estos artículos que yo creo que luego los he copiado al material que he proporcionado por si queréis consultarlo con más detenimiento, que tiene que ver con la persistencia del diagnóstico o valoración en la edad adulta. Parece ser que cuanto más tarde un niño, una niña, un adolescente exprese
la identidad de género sentida más se va a mantener en la edad adulta y cuanto más pequeño sea, menos se va a mantener. Eso es lo que dicen los estudios, ¿no? La última revisión reciente, que os he puesto ahí el enlace por si lo queréis consultar, es de un autor de Toronto y lo que viene a decir más o menos es lo que os digo, que del 60 al 90% no se han mantenido en la edad adulta de los niños o niñas que empezaron a hacer el proceso de cambio en su niñez. Las conclusiones, pues que tiene que ver mucho el saber si va a persistir o no en el tiempo un proceso de afirmación del género. Tiene que ver muchísimo con un seguimiento individualizado. La palabra individualización nos la vais a oír siempre que oigáis a la unidad o a algún profesional de la unidad hablar, porque, y lo han dicho antes, no hay uno igual a otro. Y desde luego el seguimiento. Y la familia, yo me quedaría con esas dos cosas. La familia es el pilar básico, tanto para ver toda esa información que os he hablado, ¿no? Ayudarles a llevar este proceso de una manera pues como más eficaz y gestionar las emociones de un modo más operativo y pues que puedan hacer el duelo con los menores síntomas permanentes ni asociados, ¿no? Y la buena evolución del niño o la niña en el proceso pues depende muchísimo de su familia, que es el pilar básico. Muchas gracias. Muchas gracias. La última persona que va a intervenir, Ana Barcos, podría estar aquí por lo que es en su vida profesional, por documentalista y periodista, porque los profesionales de la comunicación, si tenemos algo de ética en la cabeza, nos tenemos que enfrentar muchas veces a dilemas que tienen que ver, por ejemplo, con la representación del dolor. ¿Qué hacemos? Enseñamos a una víctima de lo que sea, de un acto terrorista, de un accidente de coche, enseñamos el rostro deformado de una persona con una determinada patología, etcétera, etcétera. Ella se lo ha planteado muchas veces. Máxime a los que nos ha tocado vivir esto que se llama la era del infoespectáculo, donde parece que casi todo es posible y casi todo está permitido en aras de las audiencias, si trabajas en el medio audiovisual, etcétera, etcétera. Pero lo que Ana, que ha reflexionado como documentalista, como productora, como periodista, como profesora también sobre todo esto, lo que Ana no se imaginaba es que pasaría a convertirse en protagonista de su propio documental, de su propia película, cuando la de su vida, como madre de Bruno, un niño feliz, muy feliz, pese a su patología y también a que pasa demasiado tiempo en los hospitales. Nació con lo que podríamos llamar un accidente genético, un cromosoma además que le convierte en un afectado del síndrome de Klinefelter. Es una anomalía infrecuente, pero hay que convivir con ella toda la vida y obliga a los padres de Bruno, a David, a Ana, a tomar decisiones. Las personas Klinefelter, como ella nos va probablemente a contar, tiene índices de testosterona normalmente bajos y las consecuencias son importantes. He de decir que está aquí porque la engañé, porque le dije, tú no te preocupes, nos cuentas 2 cosas en 3 minutos, pero por favor ven que creemos que tu testimonio puede ser importante. Así que gracias por haberse dejado engañar, aunque sea muy lista, porque en realidad no la he engañado. Adelante. Gracias, Alicia, a ti. Seguro que sirve para algo, que es lo importante, ¿no? Yo me planteaba todo esto primero como periodista y cuál es la diferencia entre unas enfermedades y otras y si los medios de comunicación tratamos todas las enfermedades de la misma manera. Y efectivamente, pues no las tratamos de la misma manera porque primero pertenecemos a unos medios, hacemos de una manera, cortas, largas, documentales, reportajes, diferentes métodos, entretenimiento, actualidad, informativos. Todo eso cambia el qué contamos de las enfermedades y qué tipo de enfermedades y cómo las desarrollamos. Así que yo creo que no todas las enfermedades son iguales, pero sobre todo depende de qué tipo de enfermedad se trate.
Por ejemplo, si hablamos de cáncer, todos nos sentimos identificados, conocemos a alguien, hay algún familiar que lo ha tenido cerca y como periodistas, pues básicamente lo que hacemos es pues informar de nuevas tecnologías, de nuevas terapias, de técnicas que sirven ahora y que han quedado desfasadas, pues poner al día sobre todo a los espectadores de cuáles son las novedades que pueden ayudar en determinadas enfermedades como esta. Pero yo creo que todo es muy diferente cuando se trata de enfermedades relacionadas con desórdenes genéticos relacionados con la sexualidad. Y creo que es muy diferente, primero, porque hay mucha confusión, porque tanto los periodistas como los espectadores que pueden recibirlo no distinguen bien entre, o no distinguimos bien entre transexuales, entre intersexualidad, entre síndromes relacionados con la sexualidad, con desórdenes genéticos. Yo creo que el mayor problema que tenemos aquí es primero el desconocimiento y más allá de lo informados que podamos estar, otro de los problemas que tenemos es el tabú. El tabú de esta sociedad, que por muy modernos que nos creamos y muchas cosas que ahora aceptemos, que hace 10 años no aceptábamos, seguimos teniendo porque tenemos abuelos, tenemos padres, tenemos tíos, tenemos primos y tenemos gente que aunque nosotros seamos capaces de entender algunas cosas, pues ellos no son del todo capaces o no están lo suficientemente abiertas las cabezas como para poder entender que existen muchísimas fórmulas de haber nacido sobre todo con cosas con las que no puedes luchar, que son con las que has nacido genéticamente y que el conocimiento nos ayudaría a poder hablar de ellas de una manera de la que conseguiríamos ayudar a las personas que lo padecen. Y así mi caso, que me ha tocado vivir de cerca, es el del síndrome de Klinefelter. ¿Qué es? Con permiso de los expertos, lo voy a resumir así como para andar por casa, ¿no? Y es que las personas que lo padecen tienen un cromosoma X de más, pues si solo le pasa a chicos. Esto quiere decir que es más o menos lo contrario de lo que le pasaba a la primera invitada. Entonces, tienen X, XY y llamativamente, y aunque parece una cosa excepcional, 1 de cada 500 hombres lo tiene. Esto quiere decir que si en España somos 47 millones de personas, unas 93.000 lo tienen. O sea, que cada uno de nosotros en nuestra vida va a conocer a 3 o 4 personas como mínimo que lo padecen. Entonces, ¿por qué es algo tan desconocido? ¿Por qué no nos cuentan nada los medios de comunicación? ¿Por qué ni siquiera sabemos que existe? ¿Cuáles son las causas? Pues las causas, para el común de los mortales, podríamos decir que es el azar. Es el azar porque se producen las primeras divisiones del embrión, no es hereditaria, se nace con ella, pero no se puede heredar porque estas personas que lo padecen no pueden tener hijos. Entonces, es tan difícil que te ocurra, como otras millones de síndromes que existen, que podríamos decir que nos pasa por azar. ¿Cuáles son las características? Pues bueno, los chicos que lo padecen, primero podríamos decir que se les distingue porque son altos, que no es el caso de nuestro hijo, y después porque no pueden tener hijos, porque como tienen una X de más, pues tienen una apariencia más femenina de lo normal, pues tienen las grasas en las caderas, es posible que desarrollen el pecho mucho más que el resto de los hombres, en la adolescencia no tendrían barba, no cambiarían la voz, pues este tipo de cosas que pertenecen más a las mujeres. Y además, pues también habría casos de micropene, de que los testículos no bajan al sitio donde deben estar, de malformaciones genitales, pero bueno, como en todos los síndromes, no todos padecen las mismas manifestaciones de la enfermedad. Unos padecen unas, otras, unas se desarrollan más, otras menos, depende mucho también de cada una de las personas que lo padecen. También es importante que esto tiene unas consecuencias emocionales, sobre todo psicológicas, pues porque además se dan en la pubertad sobre todo estos cambios y si para todos es una época vulnerable, mucho más aún lo va a ser o lo es para los niños que ya de por sí son diferentes. Si todos nos sentimos diferentes en la adolescencia, pues más aún para los que ya de por sí tienen unas marcas que les hacen diferentes y que tenemos que ayudarles
pues a tratar. ¿Y tienen tratamiento? Pues como decía el doctor, uno de los tratamientos que tiene, o el más importante, es la testosterona, un tratamiento hormonal con testosterona. Y efectivamente les ayuda pues a cambiar la voz, a tener más vello, a tener una apariencia más masculina, más músculos, no les ayuda a poder tener hijos, efectivamente. Hay cosas que no se pueden cambiar y que la gente que nace con esta composición cromosómica pues tiene que vivir con ella toda la vida, no se puede modificar. Pero les podemos ayudar en algunas cosas pues hormonándoles, y esto más o menos se hace en estos chicos a partir de los 12 años para parecerse más al sexo con el que han nacido. En este caso es lo diferente a la transexualidad. Generalmente no existen muchos casos de una orientación diferente al sexo con el que nacen, sin embargo, como que no tienen desarrollado totalmente, en este caso, su masculinidad, digamos. Y todos estos tabúes sociales que vivimos de ser más o menos machos y estas cosas. Y así como tabúes, otra de las cosas que por muy modernos nos creamos, este síndrome sigue siendo algo muy social. Entonces, si los hombres son muy hombres y pues mi pene es más pequeño o es más grande, pues seguirá siendo algo que se va a esconder hasta que nosotros no seamos capaces de normalizar todo esto. De la misma manera, igual que es importante el derecho a la intimidad en algunas enfermedades o en la mayoría, y que hay que contar con el apoyo. En la mayoría de las enfermedades no pasa nada, la gente está dispuesta a hablar de ello, no se esconde, lucha porque las cosas salgan a la luz y se apoyen las enfermedades que padecen, pero en este caso pues yo creo que aún es más importante. Hay solo una asociación que en toda España que ayuda a la gente que padece este síndrome, que se llama Genes y Gentes, que está en Zaragoza, y incluso esto ya es llamativo como tabú. Ellos me decían que, por ejemplo, las reuniones que hacen de gente que padece este síndrome, las hacen siempre en privado, no se permite grabar, no se permite hacer fotos, y que en la última, que fue en octubre del año pasado, una madre hizo una foto de los cogotes de los chicos y de los familiares, y pues se debió montar un escándalo bastante grande porque no querían ni que se viera la parte de atrás de la gente que lo padecía. Así que el derecho a la intimidad en esta ocasión yo creo que es mucho más importante, pero porque está muy relacionado con lo que socialmente aún no estamos preparados para aceptar. ¿Y cómo se debería comunicar esto como periodista? Pues yo creo que las labores que podemos hacer como periodista son básicamente tres. Primero, ayudar a que la sociedad lo entienda, a que la sociedad entienda que es un trastorno genético, que es un síndrome, que son desórdenes genéticos relacionados con la sexualidad y qué características tienen, y que es una forma más de vivir la sexualidad, que hay gente que nace con ello, que no son pocos, y que la parte más importante sería hacer que la sociedad lo entienda. La segunda parte sería hacer o enseñar a las familias a que se lo sepan comunicar a sus hijos. Hay muchos niños que están teniendo un tratamiento hormonal y que, sin embargo, sus padres no les están contando que tienen este síndrome, sino que les están contando que son vitaminas para ayudarles, pero no les cuentan la verdad de lo que tienen. Así que yo creo que otra parte fundamental sería que los propios protagonistas sepan lo que tienen, también para enfrentarse psicológicamente a lo que tienen y para poder ayudarles en la mejor medida posible. Y la tercera es que los familiares de los que lo padecen también lo asuman. O sea, que los protagonistas y los padres sepan enseñar a los de alrededor a que esto es una cosa más que te puede pasar en la vida. Y bueno, ahora les cuento mi experiencia, así que no me enrollo mucho más. Y es que nosotros tenemos un hijo que ahora tiene 3 años, y cuando tenía 15 meses, por una bronquitis, le ingresaron en el hospital. Él había nacido pequeñito, o sea que nosotros no nos preocupaban más que su tamaño, su peso y estas cosas, pero estos son circunstancias paralelas que nada tienen que ver con este síndrome. Le ingresaron por la bronquitis y de ahí empezaron a verle médicos y médicos y médicos y médicos, y cuando le dieron el alta pues nos pusieron citas con determinados médicos, endocrino, neurólogo, el corazón, bueno, varias especialidades, para ir viendo todas las cosas que habían ido encontrando en él, que a nosotros nos dijeron bastante poco, la verdad.
hasta que nos mandaron también al departamento de genética. En genética nos dijeron que nos avisarían si encontraban algún síndrome y efectivamente, pues hasta donde analizaron, que todavía se puede analizar muchísimo más y encontrar muchísimas más cosas, pararon cuando encontraron este síndrome, que es el de Klinefelter. Nosotros, cuando recibimos la noticia, pues la verdad que no teníamos ni idea de que esto existía. Así que lo primero que te preocupa cuando lo oyes es que, más allá de que te dicen que no puede tener hijos, porque bueno, yo creo que de aquí a 30 años, si él quiere tener un hijo, pues lo tendrá de la manera que sea, porque anda que no hay fórmulas para poder tener un hijo, sino que para mí lo fundamental fue saber que él iba a poder vivir por sí mismo y que todo lo que podíamos hacer por él era ayudarle a solucionar los problemas que fueran surgiendo en las distintas etapas de su vida. Y cuando estábamos ahí aprendiendo qué quería decir este síndrome y cómo lo íbamos a poder vivir o no a lo largo de la vida, pues investigando me enteré de que había habido otro caso en mi familia. Y que en la asociación, por cierto, me han dicho que es bastante complicado que haya dos casos en la misma familia. Pero yo creo que en realidad no sé si es muy complicado o no, yo creo que es que la gente no habla de ello y por eso tampoco se sabe. Entonces, este era el hermano de mi abuelo. El hermano de mi abuelo ahora tendría más o menos unos 90 años y me enteré por uno de mis primos que efectivamente, aunque sabía que mi tío tenía este síndrome, no sabía que ni siquiera era imposible heredarlo. Y él tiene mi edad y aún ahora, aún habiéndole contado yo todas estas cosas y de qué va el síndrome y todo, mira a sus hijos, a ver si que tienen 10 años, si tienen pelo, si están desarrollándose como deberían, si tienen el pene más grande o más pequeño. O sea que, a pesar de la información, sigue siendo cosas tan difíciles de entender por la sociedad que la gente se asusta sin tener que hacerlo. Pues en el caso de mi tío abuelo, que lo que yo sabía de pequeña es que efectivamente tenía un hijo adoptado, se casó con una enfermera. Mi padre cuenta que no fue porque fuera enfermera, sino porque escribía muy bien, mi tío. Pero yo creo que el que ella fuera enfermera también es algo importante, porque seguramente era capaz de entender unas cosas que otra persona que no lo hubiera sido, pues no hubiera sido capaz de entenderla. Y hablando con mi padre el otro día, que tenía que preparar la intervención, pues me decía que él se enteraba de más cosas de mi tío por sus amigos en la calle que por lo que en casa le contaban. Que en casa era un tabú, que no se hablaba para nada, pero que él recuerda una conversación entre mi bisabuelo y mi tío que él le echaba en cara, sobre todo, que nunca le hubiera llevado a un médico. Y era una pelea así como importante, por eso dice mi padre que es de lo poco que recuerda, porque le decía, nunca me has llevado a un médico, esto no hubiera sido así, esto no hubiera sido así, pero que bueno, mi padre sobre todo se enteraba en la calle y por sus amigos que le ponían apodos pues relacionados con el tamaño o no de sus genitales. Y bueno, con todo esto, ¿qué pensamos nosotros como padres sobre un niño que tiene Klinefelter? Pues sobre todo cómo será la evolución, cómo nosotros podremos ir ayudándole en las diferentes etapas. Pues te cuentan que al principio estos niños pueden tener problemas en el lenguaje. Cuando él cumplió 2 años y empezamos a ver que hablaba no poco sino muchísimo y que además no tenía vocabulario sino muchísimo, pues como que, bueno, esta etapa la hemos superado, esto a él no le pasa. Pues bueno, una menos. Sin embargo, le operaron de criptorquidia, o sea, le bajaron los testículos a su sitio cuando tenía 2 años y pico, pero que bueno, esto también le pasa a otros chicos que no tienen este síndrome. O sea que bueno, vamos conviviendo con las cosas que le van pasando y aprendiendo con él. También yo creo que hay muchas cosas que iremos viendo con el paso, pues por ejemplo, problemas en el aprendizaje, este tipo de cosas que no lo vamos a ir viendo hasta que llegue la edad de sufrirlas. ¿Y qué es lo que me parece a mí más importante? Pues lo que me parece más importante o más difícil es cómo contárselo a él y cuándo contárselo a él. Porque yo puedo estar haciendo esto mientras yo pueda ayudarle a él y no le perjudique. Pero yo me planteo, ¿cuándo se lo comunico? Hay 2 escuelas de pensamiento, una que dice que hay que comunicarlo muy pronto porque los chicos tienen derecho a saber y otra que dice que no hay que comunicarlo tan pronto porque los chicos, como tienen esta facilidad y estas amistades de las adolescencias, pueden contárselo a cualquiera y estos chicos mismos usarlo en su contra. Véase el bullying, todas estas cosas de las que ha hablado Nuria. Pero bueno, yo creo que en nuestro caso, y por lo que hemos hablado hasta el momento, que como tiene 3 años todavía no es el momento de tomar esta decisión,
lo iremos viendo pues según cómo él madure, según cómo sea capaz de entender las cosas, según las preguntas que él mismo se haga, según la evolución que vaya teniendo. Y luego lo de contárselo a los familiares, pues yo lo conté desde el principio, aunque la mayoría no quieren saber mucho, por miedo a las enfermedades o porque se trata de cosas sexuales, pero yo creo que los familiares deben saberlo no tanto por los familiares como por poder ayudar al niño según los problemas que vaya teniendo, porque así estás más atento a las manifestaciones que puede tener y le puedes ayudar antes. Aún así, sigo pensando que, por ejemplo, mi madre, con su miedo a las enfermedades, no se va a dar cuenta de lo que le pueda pasar. ¿Y qué es lo que más me preocupa? Pues para mí, su adolescencia y cómo lo pueda vivir, y los efectos secundarios de los tratamientos de la testosterona. Eso que decía el doctor, que no se sabe y que a medio o largo plazo pues no sabemos cómo le pueden afectar o pues qué tipo de cosas le pueden pasar más allá de ser más masculino y que sí o sí hay que ponérselos. Pero no sabemos pues cosas como agresividad, cosas como efectos secundarios que dicen que pueden tener que supongo que también tendremos que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Y bueno, pues como madre pienso que cada día hay que enfrentarse a esto y que lo mejor es que deje de ser tabú para que estos chicos puedan ser lo más normales posibles y que tener un síndrome de esto se convierta en tener una diabetes y que no pase nada. Y como periodista, que lo veo más difícil, que veo que el camino es muy complicado todavía, que podamos ir enseñando a la gente a que, pues eso, esto es una diabetes que te ha tocado en la vida y que poco a poco se puede tratar y que hay que ser lo más feliz posible. Bueno, pues esto se está acabando, como se suele decir, pero creo que hay preguntas que no sé si da tiempo. Una ronda rápida de 5 minutitos o así, ¿daría tiempo? Pregunta a la... Ay, ya sé que hay... podemos seguir aquí hasta mañana, pero ¿de qué tiempo disponemos? 5 o 10 minutos, de acuerdo. Bueno, pues estas preguntas las van contestando ustedes según vean. Por ejemplo, yo creo que aquí tenemos 2 personas que pueden contestar. ¿Qué pasaba en siglos anteriores cuando no había unidades especializadas? Bueno, yo creo que algo hemos comentado, ¿no? O sea, la automedicación, la autoinyección de productos, silicona entre otros, aceites que servían para caracterizar, digamos, un cuerpo más femenino en ese caso, y en el caso contrario, pues intervenciones parciales. Intervenciones parciales quiere decir acudir a un cirujano que dicen que lo hace bien y luego vienen problemas porque la experiencia no existe. Y sin embargo en una unidad la experiencia va incrementándose y ya nos podemos ir enfrentando o adelantando y haciendo prevención de lo que puede ir ocurriendo. Hay aquí otra pregunta que viene además de la mesa anterior y que la hemos preferido dejarla para esta porque nos parecía que era más adecuada, y es ¿por qué en la unidad de género tienen que intervenir psicólogos, endocrinos y trabajadores sociales a la vez? ¿El por qué o qué? Bueno, pone por qué, la pregunta es tal cual la leo. Es una unidad especializada con una formación de profesionales multidisciplinar y estaba diseñada así. Y bueno, desde mi experiencia dentro de la unidad, yo creo que son profesionales bastante acertados en la elección, porque en todo el proceso de afirmación de la identidad, en algún momento del proceso son necesarios todos, por las demandas que hacen los usuarias, lo demandan. Más preguntas. Para Nuria, pone aquí, para Nuria, ¿qué es una enfermedad intersexual? Para mí. Sí, pone para Nuria, yo bueno, me limito a ser... Yo creo que en la mesa hay gente mejor formada que yo para contestar en esa línea, yo lo sé, pero si alguno de vosotros dos queréis...
¿Queréis contestar más? Bueno, yo creo que con ya más... han manifestado diferentes... Yo creo que lo han definido ya ampliamente, vista, ¿no? Pero una enfermedad intersexual, en principio, no sería exactamente igual que una transexualidad, puesto que hay una alteración de cromosomas y que va a provocar una modificación de los caracteres sexuales. Y ahí no tiene nada que ver, o sí, la identidad, que es otro tema. Una cosa es la intersexualidad, es decir, que por motivos cromosómicos o del tipo que sea, y hay unas deformaciones, para que nos entendamos, y eso hay que corregirlo. Y eso no tiene nada que ver, como digo, con la transexualidad, en el sentido de que la intersexualidad está registrada en la legislación española hace muchos años y que hay que corregirlo. Distinto será en qué momento haya que corregirlo. Y la transexualidad, pues, es algo de otra naturaleza, de otra índole. Para el doctor Becerra, me gustaría saber su opinión como endocrino y coordinador de la UIG Madrid acerca de la testosterona en las mujeres. ¿Ayuda o no ayuda en las habilidades deportivas? La testosterona existe tanto en hombres como en mujeres. Es decir, que los hombres también tenemos hormonas femeninas, digo, en una población que no tenga ninguna alteración, que no tenga ninguna condición de las que estamos hablando. Y puede ayudar para las mujeres, dice. Por supuesto que puede ayudar a las mujeres y a los hombres. Es decir, hay algo que se sabe que se llama doping, que se utiliza precisamente para incrementar la fuerza muscular. Y ahí ya es un tema que, desde luego, pues claro que afecta y sirve para eso, claro. Que hay una pregunta que yo creo que Ana puede responder, dándole un poco la vuelta. La pregunta en concreto es que por qué se necesita ser mayor de edad para poder acceder a servicios de reasignación sexual, o sea, cuando se necesita ser mayor para tomar las decisiones. Por ejemplo, en el caso tuyo, como madre de un niño de 3 años, hay decisiones que vais a tener que tomar antes de que él pueda decidir por sí mismo, supongo, ¿no? Claro, por ejemplo, lo de la testosterona son decisiones que se tienen que tomar en la adolescencia, que tienen que tener 10, 11, 12 años. Y supongo que en muchos casos también de estos de la intersexualidad, los chicos que se sienten dentro del cuerpo que no les ha tocado, lo sienten desde pequeños. Entonces, son cosas a las que los padres les tienen que ayudar antes de los 18 años. ¿Puedo? ¿Cómo no? Adelante. Estamos hablando que no es lo mismo la intersexualidad. La ley registra que, lógicamente, en este caso, Klinefelter, hay que poner el tratamiento con testosterona, pero que no es para modificar nada, sino que es la fisiología que a partir de la pubertad tiene que desarrollar los caracteres sexuales masculinos. Otra cosa es que se sintiera mujer, que no es el caso. Bueno, hay alguna pregunta para María José, que se tenía que marchar porque si no perdía el avión y estamos ya fuera de tiempo, pero sí hay una última que le quería preguntar, que le quería pasar a Ana, es del debate en Twitter. Dice: ¿creéis que el cine debe ser, a propósito, entre otras cosas, de la película Una chica danesa que se está estrenando estos días, sobre la que dicen que fue la primera transexual, ¿no?, de la historia? ¿Creéis que el cine, podríamos llevarlo a los medios de comunicación, pueden ser herramientas fuertes para despertar conciencias en estos temas? Hombre, yo creo que sí, que es fundamental, porque es de donde recibimos casi todo, el cine, la televisión, internet, o sea, y que sobre todo esté bien informado, porque, por ejemplo, la otra película argentina que se llama XXI no corresponde, aunque se llama como el síndrome, no corresponde al síndrome, porque todo lo que le pasa a una mujer, y el Klinefelter solo pueden tenerlo hombres. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado en no equivocarnos en la información. Hacer buena pedagogía desde los medios. Bueno, pues creo que ya damos por concluida esta mesa y Lorena tiene algo que decirnos. Adelante. Gracias. No, quería dar las gracias de verdad por vuestro tiempo, a Ana como madre, por su testimonio.
por la profesionalidad con la que habéis abarcado un tema fascinante, interesante, que está a la orden del día y que debemos de afrontar con la claridad con la que nos habéis hablado de ello. Muchísimas gracias. Gracias, Alicia. Y ahora tenemos un descanso de 10 minutos antes de la entrega de las becas Elena Pesino a continuación. Muchas gracias.